Buenos días, iglesia. Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos los miembros, asistentes y a aquellos que escucharán este audio muy pronto en YouTube. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes nuevamente, mis hermanos, y servirles. Damos la bienvenida a quienes nos visitan esta mañana, la señora Luz, el señor Jairo, ¿cierto? Para nosotros es un privilegio poder servirles y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer canal para que el Evangelio sea expuesto en esta mañana. Solamente el Señor salva a través del Evangelio. Y realmente, hermanos, servir al Señor es algo que ninguno de nosotros merecemos. Ni siquiera el hecho de estar aquí hoy día, ni siquiera lo merecemos. Nosotros merecemos ser el puro castigo del Señor. Sé que esta semana no ha sido fácil para algunos, para otros ha sido una semana de buenas noticias, pero lo importante es velar y orar, mis hermanos. Así va a ser mientras estemos de este lado de la eternidad. Hoy estamos gozosos porque nos acompaña nuevamente Mónica. Estuvo varios días allá en Sincelejo con la niña en UCI con dengue. Y bueno, vemos la mano del Señor ahí, vemos la gracia del Señor allí respaldando a su iglesia. Y eso nos llena de mucho gozo, mis hermanos. Pero en esta mañana, para iniciar, yo quisiera que me acompañaran a la carta de los Romanos. Los Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 2. Una porción bien extensa, larga, ¿cierto? Pero aunque es una porción corta, mis hermanos, el Señor solamente basta una sola palabra para transformar nuestras vidas. Y aquí vamos a ver la riqueza del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Todos me dicen un fuerte amén cuando estemos allí. Y si no hay nada que se los impida, yo los invito a que se coloquen sobre sus pies. Si por alguna razón no pueden, no hay ningún problema, hermanos. Esto lo hacemos no por reverencia al predicador o por los hermanos, sino lo hacemos por reverencia al Señor, por reverencia a aquel que inspiró la palabra. Dice así la palabra del Señor. Así que, en otras versiones dice, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Esta palabra tuya que es tan poderosa, Dios, con la cual tú creaste todas las cosas. Hoy estamos en esta mañana delante de ella, Señor, y pedimos que tú la uses para transformar nuestras vidas, Señor Jesús. Nosotros venimos delante de ti clamándote, Señor, porque nosotros somos inútiles, somos insuficientes para entender tu palabra, Señor. Nosotros no tenemos poder alguno, Señor, para comprender tus caminos, Señor. Por eso clamamos para que tú intervengas en nuestras vidas en esta mañana a través de la obra del Espíritu Santo, Señor. Que podamos entender tu palabra, Dios, porque de esa manera entonces nuestra vida podrá lucir a la luz de esta verdad, Señor. Nosotros como iglesia te damos gracias, Señor, porque tú nos has plantado en este municipio, Señor. Y te pedimos, Señor, que el Evangelio en nuestras vidas sea una realidad, Señor, porque no queremos solamente predicar, sino también vivir tu palabra, Dios, tu Evangelio. Queremos mostrar al mundo, Señor, que realmente somos hijos tuyos y que realmente somos como peregrinos, como embajadores tuyos en este mundo, Señor. Por eso, Dios, te damos gracias, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a pesar de mis debilidades también, Señor, a pesar de mis flaquezas, a pesar, Señor amado, de que soy insuficiente para esta labor, Señor. Y te damos toda la gloria, Dios. Háblanos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En una conversación con un hermano, en estos días hablaba acerca de este texto con él y hablábamos de la obra de Cristo en el creyente, pero específicamente de cómo llegamos nosotros al Señor. Hablábamos de que nosotros venimos con muchas mañas, como decimos jocosamente,
Venimos con costumbres, con hábitos y demás cosas que venimos arrastrando de nuestro pasado. Incluso aún en nuestros días, ya siendo creyentes, aún hay cosas que aún en nuestra mente y en nuestra forma de vivir están impactando. Y este hermano ilustraba esta situación como la de un carretillero. Cuando me dijo eso, ¿cómo así? Ustedes conocen los carretilleros, ¿verdad? Los que reciclan. ¿Sí conocen? ¿Cierto? Bueno, ellos reciclan todo lo que está a su paso y este hermano decía, bueno, nosotros vamos por toda la vida recogiendo toda clase de principios y valores habidos y por haber. Nosotros somos como una esponja, todo lo cogemos. Por ejemplo, hermanos, tristemente, un costeño cuando va a Medellín viene hablando paisa. Un sanjuanero cuando va a La Guajira viene hablando guajiro. No puede ir a Cartagena porque ya viene hablando champetú. No puede ir a Barranquilla porque ya viene hablando de cuadro. Y ese somos nosotros, ¿cierto? Vamos a cierto lugar y sin darnos cuenta, en muchas ocasiones adoptamos los principios y las costumbres que esas personas viven allí. Es decir, nos ceñimos o abrazamos la cultura y parece que en esos momentos dejamos de responder a lo que Cristo ha hecho en nosotros como creyentes. Y comenzamos a identificarnos con esas cosas y no realmente con la misericordia de Dios mostradas a través del Evangelio. Ahora yo paso de exponer mi fe en Cristo, de decir que soy creyente, para decir, no, lo que pasa es que yo estoy en Barranquilla, o yo estoy, un ejemplo, en Bogotá y ahora soy intermillonario. ¿Qué puedo hacer yo? Estoy en Bogotá. ¿O por qué hablas así? No, lo que pasa es que yo estoy en Barranquilla, cuadro, ¿y qué? Sí, esa es la realidad de nosotros, hermanos. Y bueno, esta ilustración, hermanos, es para entender un poco el ruego de Pablo a su audiencia. En este pasaje de vivir en respuesta a la obra de Cristo, Pablo ya ha hablado en los capítulos anteriores de cómo luce una vida transformada por el Evangelio. Y ahora el ruego de Pablo a estos hermanos es para que no se amolden al mundo, que no se adapten al contexto en el que estaba esta audiencia. Porque aunque seamos creyentes, aún hay que ir dejando esquemas que son más del mundo que de Cristo. Y estas personas debían ser transformadas por medio de renovar su mente. Estoy hablando de la audiencia original. Y de pensar su mente, su manera de pensar para que comprendieran qué era lo agradable para Dios en medio de una cultura gobernada por el príncipe de este mundo, como lo muestra el pasaje. Pero ahora, esto es muy importante, hermano, que lo tengamos en cuenta porque la palabra de Dios existe porque nosotros estamos en un mundo de pecado. La palabra del Señor siempre nos está alineando, siempre nos está exhortando, siempre nos está animando a vivir de acuerdo al modelo que ya Dios ha establecido. Miren, si no existiera el pecado, nosotros no estuviésemos aquí en este lugar, atentos a la predicación de la palabra del Señor, porque no hay necesidad de cambio, no hay necesidad de corregir el pecado, no hay necesidad de luchar contra el pecado. Por eso en esta mañana, mis hermanos, mi argumento es, en respuesta a la obra de Cristo hecha en la cruz, debemos renovar nuestras mentes y dedicar nuestras vidas a Dios. Y esto lo vamos a ver a lo largo de este sermón y es lo que Pablo quiere transmitir aquí a su audiencia. Nuevamente, en respuesta a la obra de Cristo hecha en la cruz, debemos renovar nuestras mentes y dedicar nuestras vidas a Dios, el Señor, el único que la merece. Y como ustedes saben, el título del mensaje en esta mañana es nuestra respuesta a la obra de Cristo. Y en primera instancia, vamos a ver esta respuesta por la misericordia de Dios. 2, vamos a ver entonces cómo respondemos a la misericordia de Dios a la luz de este pasaje. Y 3, vamos a ver entonces cuál es el resultado de responder a estas misericordias que Pablo ha venido hablando durante los 11 capítulos anteriores. Entonces, hermanos, iniciemos entonces por la misericordia de Dios. Y como ya les dije al principio, por tanto, hermanos,
Pablo se refiere a los 11 capítulos anteriores de la carta, donde está descrita toda la obra del Evangelio y la última frase de su alabanza, en Romanos 11:36, dice, porque de Él, para Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Y ahora empieza, por tanto, en vista, en virtud de estas misericordias. Entonces Pablo va ahora a empezar a hablar de una manera de ánimo. Esta palabra ruego es como alguien que está ahí al lado, animando a alguien en una carrera. Y Pablo lo que está haciendo es animando a estos hermanos. Y ya que todas las cosas son para la gloria de Dios, debemos responder con el ofrecimiento de nosotros mismos para tal fin supremo. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Y lo que Pablo va a comenzar a hacer en este punto de la carta es aplicar a la vida práctica todas las verdades del Evangelio descritas anteriormente. ¿Ustedes quieren saber cómo vivimos el Evangelio de manera práctica? Bueno, leamos Romanos 12 en adelante. Leamos Colosenses 3, Efesios 5. Ya después de la doctrina, Pablo siempre empieza a aplicar estas verdades a la realidad de la vida diaria. Y la carta responderá a la siguiente pregunta: ¿cómo deberían responder en sus vidas diarias aquellos que han sido justificados por la gracia? O sea, aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo deberían responder? Bueno, lo vamos a ver del capítulo 12 en adelante. Por tanto, vamos a ver muchos imperativos. Pero antes de iniciar a aplicar estas verdades, y en vista de que no hemos estado en una serie como tal de Romanos, porque esa es la realidad, quisiera que prestaran mucha atención para recordar y dar contexto de algunas de las misericordias del Evangelio descritas anteriormente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y aunque esto no es un estudio, mis hermanos, sino una predicación, trataré de ser lo más sencillo, porque hay tantas verdades que uno no quisiera dejar escapar nada. De manera personal, en mi testimonio yo le puedo decir que a mis inicios, ver estas verdades fueron las que marcaron en mí un antes y un después de mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque entonces, desde el principio, aprender estas cosas fue como que, wow, el Evangelio es poder de Dios. O sea, esa es la identidad del creyente. Y ahí Pablo empieza a hablar entonces desde el capítulo 1 desde el capítulo 1 al capítulo 4, que Dios nos justifica gratuitamente por la fe en Cristo. Por lo menos Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todos necesitan la justicia de Dios porque no hay bueno ni aun uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Y estas son verdades, mis hermanos, que como creyentes, yo me atrevería a decir algo, y es que a la luz de estas verdades, o por lo menos lo que sintetiza Romanos, es suficiente para que un creyente viva toda su vida. Ustedes pueden pasar toda su vida en la carta de Romanos, y eso le va a dar para ustedes vivir una vida plena en el Señor, entender el Evangelio. Entonces eso es lo que vemos en los primeros capítulos. En el capítulo 5 hasta el capítulo 8, entonces Pablo muestra la seguridad de esta salvación que el Evangelio nos brinda. Gracias al sacrificio de Cristo fuimos reconciliados y tenemos paz con Dios. Pablo lo habla en el capítulo 5. Ahora entonces somos muertos al pecado. En el capítulo 8 no hay condenación para los que están en Cristo. Y nuestra esperanza ya no está en este mundo, sino en la gloria venidera. Y esa es evidencia de seguridad de salvación en el creyente cuando pone su mirada en las cosas de arriba. Y en el capítulo 9 vemos la soberanía de Dios en la salvación. O sea, Dios salva, ¿cierto? Él da seguridad de salvación y Dios es soberano en salvar a quien Él quiere. Por eso en el 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mi hermano, no es porque tú hayas querido buscar al Señor, eso lo hemos estado estudiando en los discipulados. No es que tú hayas, porque es que tú eres bueno, mejor que todos y entonces ahora yo fui a la iglesia. No, si hoy estamos aquí es porque Dios te trajo. No del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y eso me quita 1000 pesos de encima a mí. Porque el Señor, mira, nosotros le damos la espalda al Señor y el Señor va a buscarnos. Qué glorioso es nuestro Señor. Y entonces, hermanos, no es un panorama completo, pero
en base a estas verdades es que ahora Pablo va a comenzar a hablar en el capítulo 12. Yo quiero decirle que el Evangelio no solo proporciona la salvación de la ira de Dios, sino también el poder para vivir vidas transformadas. O sea, no basta solamente con la doctrina que Pablo habló en los 11 capítulos anteriores, sino que ahora el Evangelio se evidencia en una vida transformada por Él mismo. Perdón. Hermanos, Cristo no puede ser nuestro Salvador sin ser nuestro Señor también. Por eso, para que vayamos captando la idea, es muy bueno que lo tengamos ahí en cuenta, porque nosotros podemos tener muchas verdades del Evangelio, pero si no llevamos estas verdades, hermanos, pueden ocurrir muchas cosas, pero dentro de esas puede que no sea creyente, porque no tengo la capacidad de aplicar estas verdades. Ahora, el Evangelio no solo es la puerta, como hemos aprendido en la vida centrada en el Evangelio, sino que también es el camino, mi hermano. Por eso lo necesitamos. Por eso es bueno que arreglemos entonces ahora la manera en que el Señor quiere que nosotros respondamos al Evangelio y pretender que podemos agradar a Dios con nuestras obras, es decir, que las obras de Cristo no fueron suficientes. Por eso no podemos responder al sacrificio de Cristo de una manera aislada de lo que ya el Señor ha dejado establecido en su palabra. No podemos responder haciendo obras, porque al final con eso estás diciendo de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y con esto tenemos un panorama mayor para entender la base del ruego de Pablo, para que vivan presentando sus vidas en sacrificio y adoración para la gloria de Dios. Nosotros respondemos, hermanos, en agradecimiento y obediencia a la obra de Cristo en la cruz, no en base a lo que podemos hacer, porque podemos caer en legalismo o en libertinaje, en aparentar o cumplir. Por eso debemos empeñarnos por comprender cada día el Evangelio. Solo de esa manera podremos responder aplicándolo a todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, aquí Pablo está partiendo de una base. Y si nosotros, mis hermanos, no partimos de esa base de entender el Evangelio, siquiera de poder decirlo con nuestras propias palabras, en mi mente, en mi corazón, no hay nada que el Señor pueda utilizar entonces para aplicarlo a la vida diaria, porque es que ni siquiera yo sé de manera, en palabras, decir el Evangelio. Hermano, yo mucho menos voy a entonces aplicar el Evangelio a mi vida. Entonces, en el matrimonio, la esposa responde en base al amor de su esposo, ¿cierto? La iglesia responde en base al amor ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Somos los creyentes. Nadie puede dar nada que no ha recibido, mi hermano. Jamás. El Evangelio no nos demanda nada que Cristo no haya hecho por ti primero. Esa es la realidad. Es por eso que en base a la misericordia de Dios, mi querido hermano o hermana, te ruego, como el apóstol Pablo, a entregar tu vida, o más bien a que entregues tu vida en sacrificio vivo a Dios. Esa es la mejor adoración que podrías darle a Dios en respuesta a la obra de Cristo. Por lo menos parecen preguntas tontas, pero no hay preguntas tontas, hermanos, realmente. ¿Cómo respondemos nosotros al sacrificio de Cristo? Bueno, entregando nuestra vida, hermanos. Cuando hablamos de vida es todo, entregando todo nuestro ser, todo lo que somos, no nos pertenece absolutamente nada. Hermano, responde el Evangelio con todo lo que eres. Así como en un momento has dicho que amas con todo tu ser a alguien, nuestra respuesta a Cristo debería ser muy por encima de cualquier cosa creada. En algunas ocasiones, tal vez los que ya están casados le han dicho a su cónyuge: yo te amo con todo mi ser. Hermano, Cristo no merece menos que lo que nosotros podemos expresarle a alguien creado, a una criatura. Y ahora, no solamente de manera o con el lenguaje, sino que respondemos con todo, con nuestras obras, con nuestra mente, nuestro entendimiento, con lo que hago, absolutamente todo.
Entonces debemos responder a ese evangelio. Por eso, nuevamente, entrega tu vida en servicio y sacrificio al Señor. Todo lo que tienes le pertenece al Señor, mi hermano. Entrega esas áreas que aún resistes para sacrificar por causa del evangelio. Esas prácticas pecaminosas, malos hábitos, mal aprovechamiento del tiempo, las amistades que no te edifican para nada, todo aquello que no te está dejando vivir el sacrificio para el Señor. Hermanos, los sacrificios son buenos, como lo vamos a ver ahorita, pero a la manera de Dios, no como nosotros queremos. Por eso vive en sacrificio al Señor, a la manera que Él quiere, lo que es santo, agradable a Él, no a la manera que nosotros queremos agradar al Señor, porque muchas personas dicen, no, pero si yo vivo para Dios, yo no le pego a nadie, yo no mato a nadie, yo no he hecho mentiras, yo no hago esto, no. No, mi hermano. Nosotros debemos entregarnos en sacrificio a Dios a la manera que Él quiere, no como nosotros queremos. Eso es como cuando nos piden un favor, y cuando nosotros nos piden un favor, nosotros respondemos de acuerdo a esa petición, ¿verdad? Y entonces la gente quiere acomodar, pero si te pidieron el favor, hazlo como te lo pidieron, no como tú quieres hacerlo. Y para los no creyentes, mira, venir a la iglesia a cantar, orar, etcétera, 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 no es responder a la misericordia de Dios, sino una vida coherente a la obra de Cristo. No cargues el peso de una vida cristiana que no puedes llevar en tus fuerzas. Ven a Cristo. Solo cuando te arrepientas experimentarás la libertad de responder al evangelio con la ayuda de la obra transformadora del Espíritu Santo. Pero ahora, a los creyentes, mis hermanos, iglesia, ¿cómo respondemos a estas misericordias de Dios descritas anteriormente? ¿Cómo respondemos al evangelio? Seguramente es una de las preguntas que muchos se hacen. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago otro? Bueno, aquí vamos a ver a la luz de este texto algunas cosas en las cuales nosotros podemos responder de manera práctica al evangelio. Y que sea el mismo texto que nos ayude. Por eso, en primera instancia, ¿cómo respondemos? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no sacrificios de animales. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirles, poniendo todas nuestras energías y recursos a la disposición de Él y confiando en que Él tiene el control de todo. Mira, esto lo hacemos en base a nuestra gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, mi hermano, porque nuestros pecados han sido perdonados y esa es la verdadera adoración. Ese simple hecho de que Cristo perdonó nuestros pecados nos debe llevarnos a entregarnos completamente a Él, porque nosotros no podíamos hacer nada, absolutamente nada, para ser justos delante del Señor. Hermano, nosotros lo que merecemos es la ira de Dios. Nosotros muchas veces, pero es que yo no merezco esto. Hermano, nosotros merecíamos la ira de Dios. El hecho de que estemos con vida, hermanos, y que hayamos sido, o que el Señor nos haya rescatado. Hermanos, eso implica de que ahora nosotros entreguemos toda nuestra vida a Él, porque no nos pertenece a nosotros y deberíamos responder con temor, con asombro, con admiración, con respeto a la obra de Cristo. Lo que ha hecho por nosotros, cuando el asombro, el temor, el respeto, estas cosas están ausentes de nuestras vidas, hermanos, son muy evidentes en la vida de un creyente. Porque entonces le da igual pecar contra el Señor. Entonces le da igual chismear, le da igual mentir, le da igual hacer cualquier cosa que deshonra a su Señor. Por eso debemos estar arraigados y estar conociendo plenamente a Cristo, el Evangelio, cada día de nuestras vidas. Y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, hermanos, esta palabra sacrificio se utilizaba de acuerdo, o más bien, los sacrificios en el Antiguo Testamento, todos saben que se utilizaba de acuerdo a la ley de Dios, ¿cierto? El sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, hermano, pero aún en el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante. Todos conocen el caso. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios?
¿Sí recuerdan ese texto? O como en la obediencia a la voz del Señor, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y nuevamente, mi hermano, los sacrificios son buenos, ¿verdad? Pero aquí el Señor está diciendo que no son buenos. ¿Qué había pasado? Es la manera en cómo nosotros lo hacemos. Y tanto la manera como el fin, tanto el medio como el fin, hermanos, si no son correctos, eso no le va a dar gloria al Señor. Sí, pero es que mira mi vida, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, pero ¿por medio de qué llegas a eso? Porque podemos estar aparentando y cumpliendo aquí en la iglesia, pero y en nuestros hogares, y en nuestra comunión con el Señor. Y ese es nuestro culto racional, hermanos, que nosotros obedezcamos de corazón a nuestro Señor. Cristo se merece lo más mínimo de nuestro ser, lo más mínimo. Y culto, reverencia, adoración, devoción, servicio, hermanos, irracional, se deriva de la palabra griega que significa lógica. Es decir, hermanos, en base a todas estas cosas que ya hemos descrito anteriormente, nuestra adoración más racional es entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos al Señor. Y a la luz de las riquezas espirituales que disfrutamos como creyentes y fruto de las misericordias abundantes de Dios. Y la conclusión más lógica es que todos debemos a Dios nuestro servicio más consagrado y abnegado, mi hermano. Entregar nuestras vidas, como vimos en la serie de Filipenses en el capítulo 2, Cristo es nuestro ejemplo supremo. Recuerden que Pablo se colocó de ejemplo muchas veces, ¿verdad? Pero Cristo es nuestro ejemplo supremo, porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermano, nosotros no tenemos nada de qué aferrarnos. En nosotros no hay nada de valor. Si en nosotros hay algo de valor es Cristo, mi hermano. No hay otra cosa. Entonces no tenemos excusa para entregarnos de una vida servicial al Señor. Pero lo que pasa es que tengo esta reunión, lo que pasa es que tengo esta invitación, lo que pasa es que... No, hermano. Eso entristece en muchas ocasiones, porque realmente eso da cuenta de en qué nivel está Cristo en nuestra vida, en qué posición está el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Exacto. Cuando hay algo, cuando hay un tesoro en mi vida, mi hermano, lo más lógico, y en vista del sacrificio de Cristo, lo más lógico es entregarnos completamente a Cristo, completamente a Él. Ahorita les voy a dar una ilustración para entender un poco más esto. Pero la entrega total aquí es nuestro culto racional. Hermano, en nuestro culto racional, o nuestro culto racional en este sentido es: si el Hijo de Dios ha muerto por mí, por ti, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. Como dice un hermano, ¿tú crees el Evangelio? ¿Pero qué crees del Evangelio? ¿Qué hay del Evangelio en tu vida? Porque realmente, hermanos, aquí lo que está Pablo animando es a los creyentes que en vista a todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz, entonces nosotros debemos responder ahora de una manera racional, coherente, lógica. Hermano, y en segunda instancia, el texto de esta mañana nos ayuda a responder a la misericordia de Dios de la siguiente manera. Ya vimos que de una manera que entreguemos nuestras vidas, nuestros cuerpos de manera sacrificial a Cristo, ¿verdad? Pero en segunda instancia, lo que este texto nos enseña es que también nosotros respondemos no adaptándonos al mundo o no conformándonos, no amoldándonos a este mundo, que es lo que quiere transmitir esta palabra. Y cuando llegamos al reino de Dios, como hablábamos al principio, debíamos abandonar los esquemas mentales y los estilos de vida del mundo, ¿cierto? Pero aún hay eso de nosotros, hay de eso del mundo en nosotros. Algo que ocurre en algunos casos de manera lenta y otros de una manera más rápida. Otros no pueden porque no han nacido de nuevo. Unos no pueden alejarse jamás de ese estilo de vida porque realmente no han nacido de nuevo, no tienen nueva vida. Nosotros como creyentes tenemos este mandato: no se adapten, no se conformen. Es un mandato, hermano.
Y aquí está hablando el Señor, aquí no está hablando el apóstol Pablo. O sí, pero está hablando el Señor. Y si tú eres creyente, este imperativo o este mandato es para ti. No te adaptes, no te conformes. Y aquí a lo que se refiere es asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento o hipocresía. No se adapten, no se amolden, porque es que ustedes no son de este mundo. No vivan de manera hipócrita, no se amolden, no tengan máscaras, no se adapten. Y la forma de la palabra implica que estos hermanos a los que se dirigía Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debían impedir que continuara esa manera de conducirse. Es decir, ya estos hermanos habían vivido doble cara, de manera hipócrita, en base a la misericordia de Dios. Y eso somos nosotros, hermanos. Yo muchas veces he actuado de doble cara, claro que sí. Pero hermanos, este mandato es para nosotros, como creyentes. Y por lo menos recuerden, no seamos como los que somos sanjuaneros y hablamos como guajiros en muchas ocasiones. No, hermanos, si tú eres creyente, tú deberías vivir como un creyente. Si tú eres hijo de Dios, deberías vivir como un hijo de Dios. No te amoldes a la cultura. Mira, aquí dice, no se adapten a este mundo o siglo, como dice la Reina Valera, y literalmente aquí se refiere a la edad, a la era, al periodo de tiempo, o sea, a la moda. Se emplea aquí para describir la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para hacerse feliz a sí mismo sin Dios. Hermanos, y recuerden de que el hombre pecó, desde que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Ahora entonces nosotros estamos en una búsqueda intensa, insaciable, por buscar cosas que nos hagan felices fuera del Señor. Y como creyentes aún tenemos eso, como leíamos ahorita en la oración, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, porque veo un mal que está en mis miembros, que se revela en mis miembros. Hermanos, y este es un reino contrario a Dios, el mundo. Y el Dios de este mundo y príncipe es Satanás. Y ahora, él es príncipe no porque tenga una autoridad mayor sobre Dios, sino que él es príncipe porque el pecado reina en este mundo. Es decir, Satanás tiene toda la autoridad y puede hacer con nosotros sin Cristo lo que él quiera, porque nosotros somos esclavos del pecado. Y él es príncipe, él es rey sobre toda la tierra a causa del pecado, no por otra razón. Él reina donde está el pecado, él reina donde está la oscuridad, las tinieblas. Y todas las personas que no han nacido de nuevo, que son inconversas, son sus ayudantes, son sus siervos. Hermano, yo antes de llegar al Señor, yo era un siervo de Satanás. Yo era un servidor de él. Mi mente me decía, haz esto, aquello. Claro que sí. ¿Cómo no? Vamos a cometer este pecado, vamos a hacer aquello que no le agrada al Señor. Claro que sí. Lo que tú digas, mi Señor, Satanás. Eso éramos nosotros, como lo dice en Efesios también, de que ese es el príncipe, que él gobierna sobre todas las potestades del aire. Y Satanás intenta atraer y retener a las personas por medio de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, que es lo que hay en el mundo, como lo dice en 1 Juan 2:16. Hermano, por eso el Señor nos dice, no se adapten, no se amolden. Porque es que eso es lo que quiere nuestro enemigo, Satanás, atraernos a través de lo que está en mí, porque es que está en mí ese pecado, mi concupiscencia, mi deseo, mis malas prácticas. Hermano, no te adaptes a eso. Huye de eso, porque eso está en nosotros. Y lo que le dice Pablo a Timoteo es, huye, varón, huye de las pasiones juveniles. Y los creyentes no somos de este mundo, mis hermanos, como Cristo tampoco es de este mundo. Por tal razón, o tenemos más razones entonces para huir de este mundo. Pero somos enviados al mundo para testificar que sus obras son malas y que la salvación está disponible para todos los que ponen su fe en Cristo Jesús.
Hermano, cuando nosotros comprendemos ese propósito, nuestra forma de pensar, que es lo que vamos a ver más adelante, empieza a cambiar. Ok, yo estoy en este mundo para la gloria de Dios, estoy en este mundo, pero no soy este mundo. Y si estoy en este mundo es porque Dios quiere mostrar al mundo que sus obras son malas y para que crean a través de la fe en Cristo. ¿Quieres saber a qué Dios te trajo al mundo? Pues, hermanos, en la Escritura está entonces nuestra identidad como creyentes. Y ya yo no tengo que estar buscando propósito en una carrera, en un trabajo, en una familia, en cualquier cosa, no. Mi propósito o mi identidad está en Cristo, en lo que ya Cristo ha dicho acerca de mí. Hermano, y antes también quisiera decirles que el mundo tiene sus propias políticas. El arte, la música, tiene su propia religión, tiene sus diversiones, sus pautas mentales y estilos de vida. Y trata de conseguir que cada uno se amolde a su cultura y costumbre. Hermanos, esa es la realidad. Nosotros estamos en un mundo que todos los días se está tratando de que nosotros vivamos conforme al mundo. Pero como dice ya en Pedro, en medio de la persecución a los hermanos, que no se conviertan en ellos, ustedes no se conviertan a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Por eso no te amoldes, hermanos, no te conformes al mundo. Hermanos, y este mundo odia a los inconformistas. ¿Cuáles son estos inconformistas? El primero fue Cristo, quien se rebeló contra el mundo, y luego todos los creyentes. Por eso, hermano, usted nunca va a encajar. Usted preocúpese cuando encaje en medio de un círculo donde lo que se hable, donde lo que se practique, donde lo que se viva sea contrario a la luz del Señor, a la luz del Evangelio. Hermano, porque eso rechina, eso es como el fuego y el agua, la luz y las tinieblas. Esa es la realidad, hermanos. Y Cristo murió para liberarnos de este mundo. El mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros hemos crucificado al mundo. Sería una absoluta deslealtad por parte de los creyentes amar al mundo. Por eso es que Santiago nos enseña que todo aquel que ama al mundo es ¿qué? Enemigo de Dios. Es alguien que merece la ira de Dios. Hermano, qué privilegio que nosotros, el Señor nos haya alcanzado y nos haya liberado de este mundo. Respondemos a la obra de Cristo viviendo en sacrificio vivo a Dios y no adaptándonos a este mundo. Y en tercera instancia, a partir del texto, hermanos, nosotros respondemos a la misericordia de Dios, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. No solo deberíamos ser separados del mundo, como ya lo vimos, sino que deberíamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Lo que significa que deberíamos pensar como Dios piensa, tal como está revelado en la Biblia, no como nosotros pensamos que podemos ser transformados, no como nosotros pensamos que se debería vivir la vida cristiana. Hermanos, en la Escritura tenemos cómo debería ser nuestra respuesta a la obra de Cristo. Y aquí estamos viendo algunas cosas. Luego podremos experimentar la conducción directa de Dios en nuestras vidas cuando esto pase. Y encontraremos que en lugar de ser desabrida la voluntad de Dios, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es dulce, aunque no lo entendamos en nuestra mente finita, hermanos. Y aunque en ocasiones no sea agradable. Hermanos, aquí vemos que entonces somos transformados. Y esta palabra corresponde a metamorfosis, que es como, hermanos, ese cambio que tiene la oruga o esa transición que tiene de oruga a mariposa. Nosotros somos transformados de igual manera. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Entonces, los cristianos deberían manifestar a través de su conducta, de nuestra conducta externa, que nuestra naturaleza interior ha sido redimida, lo cual no se traduce en un acto interno, sino en una manera que se expresa exteriormente. Hermanos, cuando nosotros estamos siendo transformados, nuestros pensamientos están siendo transformados, esto da evidencia a través de nuestra conducta, a través de cómo pensamos, a través de cómo tomamos nuestras decisiones, porque ahorita vamos a ver cuál es el resultado de esta transformación.
que es comprender la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, hermano, mediante el estudio de la palabra y la meditación constante de las Escrituras. No hay otro medio para ser transformado. No hay otra cosa que el Señor utilice sino su palabra. Hermanos, una vez que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas a la luz admirable, nuestro objetivo es la gloria de Dios. Y para entender un poco la manera en que debemos responder a la misericordia de Dios, como acabamos de ver, yo quiero que pienses en algo. Piensa en tus padres, piensa en lo que ellos han hecho por ti, todo el tiempo que han gastado en ti, todo el esfuerzo, todo el dinero, toda la dedicación, hasta sus propias vidas han gastado en ti. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú respondes a ellos? Hablando de una manera contextual, ¿cómo tú respondes a eso que tus padres han hecho por ti? ¿Eres obediente? ¿Eres respetuoso? ¿Eres servicial? ¿Eres agradecido? Mi hermano, ¿cuánto más se merece nuestro Salvador y Señor Jesucristo a la luz de lo que hemos recibido a través de Él? Miren, el Señor a nosotros nos ha dado el regalo más precioso y más grande que cualquier ser humano pueda recibir, y es la salvación. ¿Y cómo podemos responder a eso, hermano? Eres mejor que la familia, que cualquier otra cosa que podamos comparar con esa obra maravillosa. Realmente yo creo que no hay ninguna ilustración que pueda compararse con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo menos te comparto algo que dijo un pastor. Ningún animal que le pasa una tractomula por encima queda igual. De igual forma, alguien que le pasa por encima a Jesús queda igual. Hermanos, una vez que Cristo ha obrado en nuestra vida y la gloria de Cristo se ha revelado a nuestra vida, nosotros no quedamos iguales. No somos iguales de ahí en adelante. Hay un cambio totalmente radical, hermanos, porque así como este animal no queda igual, nosotros menos, cuando la gloria de Cristo ha pasado por encima de nosotros. Y el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz no se compara, hermanos, con ninguna ilustración, como ya les dije. Por eso, yo hoy te animo, yo hoy te exhorto a que ofrezcas tu vida en sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso es lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento a Dios por su misericordia, mi hermano. Por eso, iglesia, por la obra de Cristo en la cruz, no te adaptes a este mundo. No te adaptes a la sociedad, a la moda, lo que está pasando a tu alrededor. Ya que no somos de este mundo, no te adaptes, por favor. No te amoldes a la cultura, a las tradiciones, a la forma en que se relaciona el mundo. No. A la manera en que ellos crían a sus hijos. No. No te adaptes a eso. O como ellos buscan la felicidad. No. Nosotros no somos de este mundo. O como ellos piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, no sigas siendo un reciclador como vimos al inicio en la ilustración. No sigas arrastrando cosas todavía. No sigas siendo esa esponja que coge todo lo malo, pero ¿y lo bueno qué? Mi hermano, no trates de vivir o hacer o arreglar tus problemas como lo hace el mundo. Eso no te distingue como creyente. Si actuamos como los demás, es una evidencia clara que me estoy amoldando el mundo y estás en una situación crítica. Porque ningún pecado se puede tomar como que, sí, es pecado, no. Hermano, es un pecado que da luz más pecado, y si me voy amoldando el mundo, entonces más mundo, y menos Cristo en mi vida. Entonces, por eso debes permitir que el Señor siga renovando tu mente para pensar y ver las cosas como Dios las piensa y las ve. Dios quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, el Señor nos enseña en Isaías que nuestros caminos no son sus caminos, ¿verdad? Pero que sus caminos no son nuestros caminos. Y nosotros vemos la voluntad del Señor revelada en las Escrituras.
Y nosotros en muchas ocasiones, hermanos, sabemos lo que no es agradable a Dios. Pero como no me gusta y como no me agrada, no me someto a eso. Y yo te quiero recordar hoy, mi hermano, que aunque a ti no te agrada y aunque a ti no te gusta, el Señor quiere lo mejor para ti. El Señor quiere siempre lo mejor para sus hijos. Y el Señor lo hace de manera amorosa, pero en muchas ocasiones lo puede hacer de manera disciplinaria. Y el Señor lo hace con un propósito para que participemos de su santidad. Para que participemos, porque es que somos hijos. Y Dios trata a los hijos como hijos, no como estorbos o como personas externas de la familia de Dios. Hermano, Dios solo va a hacer esta obra de renovación por medio de su palabra. Por eso lee, medita, ora, habla, estudia la palabra. Esa es la espada del Espíritu. Y si la espada del Espíritu no tiene nada de que echar manos, ni transformación, o no va a haber transformación, va a ser muy lenta, hermano. Va a ser muy... Yo te recomiendo que leas buenos libros, pero vea la palabra, vea la Biblia, estudie la Escritura, que esa es la que tiene el poder para transformar. Ella es lo único que puede transformar al hombre, mi hermano. Ella hace sabio al sencillo, ilumina nuestro camino. Como lo dice en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahí lo tenemos todo. Muchas personas dicen, pero ¿y cuál será la voluntad de Dios aquí en este asunto? Bueno, pero esa es la palabra. La palabra nos enseña lo bueno y lo malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Por eso, hermanos, para Dios, ese es el éxito del creyente cuando obedecemos su palabra. Entre más nos expongamos a ella, más transformados somos, más crecemos, más damos frutos. Y como iglesia, hermano, el primero que se va a beneficiar es Dios, porque le va a dar gloria a Él nuestra vida transformada. Pero luego a ti y finalmente, hermano, en tu familia, en la iglesia, en todo, en tu trabajo, en todo lo que hagas, va a ser beneficioso un hombre que es transformado constantemente por la palabra del Señor. Por eso mediten en todo lo bueno, como lo dice Pablo en Filipenses, y lo estudiamos en la serie. Y para los no creyentes, o los que no han creído, o los que han creído algunas cosas de Cristo, nunca podrán salir de las cadenas de este mundo y del molde de la cultura que te rodea, porque eres un esclavo del pecado. Y un esclavo no puede hacer nada. Y tu príncipe es Satanás, ese es tu amo. Pero hoy es un privilegio que estés en este lugar escuchando la palabra del Señor. Por eso yo te invito con todo el amor y con todo el gozo a que vengas al Señor, que vengas a Cristo, que creas en Él y que te arrepientas. Porque llegará un día en que estas oportunidades ya no se darán más. Y finalmente la ira del Señor caerá sobre aquellos que se han rebelado en contra de Él. Por eso ahora nuevamente los creyentes, el objetivo de todo creyente es la gloria de Dios, mis hermanos. Por eso en respuesta a la misericordia de Cristo, vamos a ver entonces cuál es el resultado de vivir el sacrificio para la gloria de Dios, de no adaptarse al mundo y de transformarse por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cuál es el resultado a la luz de este texto? Responder a esta misericordia de Dios. Sencillo, hermanos. Ahí lo vemos al final. Comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el resultado. Comprender la voluntad de Dios, hermano. Qué hermoso poder llegar a este punto todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Comprender, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga. Recordemos que la obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento y la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, si nosotros primero no tenemos claro el Evangelio, entonces no va a haber transformación y mucho menos va a haber conocimiento para saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo más acorde a lo que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿Qué es lo más afín
¿Qué es lo que es más coherente en mi vida diaria, lo que ya Cristo hizo? Todos estamos en un proceso de santificación. Todos estamos muriendo más y más al pecado y viviendo más y más para la justicia. Estamos llevando a cabo esta obra renovadora hasta que sea perfeccionada cuando seamos a la imagen de Cristo. Es decir, hermanos, este proceso que acabamos de ver en estos 3 puntos va a ser constante hasta que venga Cristo o partamos de este mundo. Eso va a ser así, hermano. Ese es mi ánimo en esta mañana. No que los problemas se van a acabar, no. Hermanos, debemos ser transformados por la palabra del Señor. Por eso no caigan en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan por las cosas terrenales. La mente renovada está saturada de y controlada por la palabra de Dios, porque ella es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está, la mente del Señor, la palabra del Señor. En este punto, el resultado de responder a la misericordia de Dios es la satisfacción del creyente. ¿Cuál es el resultado? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la satisfacción de todo creyente? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que su Señor quiere que haga, hacer lo que su amo quiere que haga. Si aquí todos son trabajadores, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando estoy bajo órdenes de superiores, hay una satisfacción grande cuando tú completas esa obra, ¿verdad?, que a ti te enviaron, cuando tú llevas a cabalidad lo que ya a ti te encomendaron. Cuando me mandan a hacer un mandado y no se me olvidó nada, y llego con todo lo que me mandaron, eso es una satisfacción. Hermanos, por lo menos piensen en aquel que sembró el ñame a principios de año y con tanto esfuerzo, dedicación y cuidado y demás, pero que ahora está recogiendo sus frutos. Esa persona está experimentando satisfacción de esa obra que ya hizo durante mucho tiempo. Por eso ten ánimo, mi hermano, que el resultado de responder a la misericordia de Dios es comprender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, aunque en ocasiones no la entendamos. Hermanos, aunque en ocasiones nosotros, pero si yo, Señor, yo tengo la Biblia, estoy en la iglesia, estoy sirviéndote, ¿y esto por qué? Hermanos, nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de los propósitos del Señor. Por eso es que, como lo dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperarán, ayudarán para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y allí, hermano, es que nosotros como creyentes debemos arraigarnos. Y eso es hermoso, hermano, cuando nosotros comprendemos que en el presente que estamos viviendo es la soberana voluntad del Señor. Hermano, la queja va a ser algo del pasado. Ya eso va a ser, esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que el Señor quiere. Que me pasó esto y fue doloroso. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, porque el Señor está trabajando. ¿De qué manera? Yo no sé. ¿Y para qué? No lo sé. Esa es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Mi hermano, entender la voluntad de hoy es saber qué glorifica a Dios y qué beneficia más a la iglesia. ¿Saben por qué? Recuerden que mi manera de mirar a Dios va a moldear cómo veo lo demás. No sé si ustedes recuerdan cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque ellos querían cumplir lo que el Señor quería, ¿verdad? Ellos querían cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que es básicamente lo que estamos viendo aquí, entregarnos totalmente. Y este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, mi hermano, que ahorita la voluntad de Dios en el presente es ver qué le agrada primeramente al Señor y qué beneficiará a mis hermanos, qué beneficiará a la iglesia. Porque si tú dices amar a Dios, si tú dices que has entregado tu vida al Señor, se debería evidenciar primeramente en cómo tu vida luce delante del Señor,
pero luego también cómo entregas tu vida en servicio por los demás. Porque si amas a Dios de manera vertical, se va a manifestar de manera horizontal con las personas que el Señor ha salvado. Y si el Señor ama a su iglesia, yo también debería amar a la iglesia. Es lo lógico, ¿cierto? Entonces, realmente esta es la verdadera adoración y satisfacción del creyente, glorificar a Dios y servirle a su pueblo. Allí radica su voluntad. Desde el Génesis, Apocalipsis, todo se trata, hermano, de la gloria de Dios. La Biblia empieza con adoración, todo era bueno, extremadamente bueno, y termina en Apocalipsis con adoración al Señor. Esto no se trata de nosotros, se trata ahora entonces de responder a las misericordias de Dios y vivir de una manera coherente a eso. Y para los no creyentes seguirá siendo engañado por el mundo, que llama lo bueno malo y lo malo bueno. Nunca podrás experimentar lo bueno, agradable y perfecto para Dios, a menos que tu mente sea renovada por Él y recibas nueva vida, que nazcas de nuevo. Por eso nuevamente mi invitación es a que vengas al Señor, a que creas en Él totalmente, a que te entregues a Él totalmente, a que te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida a Cristo. Para concluir, los creyentes, iglesia, mis hermanos, recuerden las misericordias de Dios y la manera como el texto en esta mañana nos ayuda a responder al Evangelio, la obra de Cristo. Recuerden primeramente que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero también debemos responder no adaptándonos a este mundo, a la cultura, a lo que en él hay. Y luego debemos ser transformados mediante la renovación de la mente. Y el mayor interesado de eso es el Señor, es Cristo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? Mi hermano, comprender la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo sabía que la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor lo tenía en la cárcel. Y eso era motivo suficiente para estar gozoso. Jesús sabía que la buena y perfecta, agradable voluntad de Dios lo iba a llevar a la cruz. Y aunque era una situación de mucho desespero porque iba a padecer la ira de Dios a causa del pecado de nosotros, el Señor dijo: Señor, no que se haga mi voluntad, sino que la tuya. Mi hermano, yo no sé cuál situación estés pasando en el día de hoy, pero solamente a la medida que vas siendo transformado y renovado en tu entendimiento, podrás comprender cada día más, o podrás ver con más claridad la vida y cómo aplicar estas verdades del Evangelio a la vida práctica, a fin de que vivamos única y exclusivamente, mi hermano, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Qué hermoso eres, Señor, qué glorioso. Por eso te damos gracias por mostrar estas grandes misericordias a través de Cristo, Señor, de rescatarnos en el momento más crítico de nuestra vida, Dios, cuando nos encontrábamos en bancarrota espiritual. Tú te acercaste a nosotros y ahora, Señor, nos has justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, Señor. Por eso en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a responder de manera agradable y positiva a ti, Señor, a estas verdades. Pedimos que nuestra vida, Señor, cada día más sea transformada, sea, Señor, de la gloria renovada a través de tu palabra para comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad tuya, Señor. Nosotros venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que necesitamos ser transformados de ti, reconociendo que nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, no podemos lograrlo, Señor. Por eso hoy pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, porque no queremos ser una iglesia que solamente tenga un conocimiento intelectual, Señor, sino que podamos reflejar a todo este pueblo, Señor, que nuestras vidas están siendo transformadas, Señor, en la manera en cómo pensamos, la manera en cómo nos relacionamos, la manera en cómo nosotros hacemos las cosas, tomamos nuestras decisiones, Señor.
pedimos, Señor, que tú nos guíes y que nos ayudes a probar lo mejor, Señor, que nos ayudes a ver qué es lo más agradable para ti, pero qué beneficia más a tu obra también, Señor. Por eso te doy toda la gloria, Dios, y toda la honra en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.